Estas son las claves para entender el tema del Consejo de la Magistratura. ¿Sobre qué está discutiendo la política en estos últimos días? Bueno, la agenda de los medios está girando en torno a las intrigas palaciegas entre la Corte Suprema, el Congreso y el Gobierno. Las jugadas de último momento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y anuncios de demandas judiciales entre opositores y oficialistas, e incluso entre miembros del Frente de Todos. Todo ello se enmarca en una disputa de poder por un organismo oficial y un objetivo repetido: quién tendrá más poder para decidir quién puede ser juez y quién no. El objeto del deseo en esta ocasión no son los tribunales de Comodoro Pi 2002, donde se investigan las causas de presunta corrupción. Es el Consejo de la Magistratura, el organismo que se creó en el año 1994 para que se ocupe en parte de dos procesos. Primero, la selección de jueces y, por supuesto, el control de los mismos a través de sanciones y juicios políticos. Este organismo no solamente rige el poder judicial que investiga a políticos y empresarios de alto nivel, también controla el narcotráfico y los delitos penales complejos, como la trata de personas. También a los jueces nacionales que deciden sobre el destino de denuncias de homicidios, violaciones y abuso sexual, estafas, demandas, divorcios, tenencias de niños, niñas, demandas civiles y comerciales. Es decir, el Consejo tiene incidencia directa sobre la vida de los menores, los ciudadanos, los trabajadores y las empresas, y sobre la falta de jueces y el colapso del sistema judicial. Pero su funcionamiento es tan enroscado y político que se enmaraña en internas y negociaciones poco transparentes. Aquí vemos unas claves para entender este tema respecto al Consejo de la Magistratura. Vamos a ver si podemos entender de qué se está hablando cuando se habla del poder del Consejo de la Magistratura. Un organismo marcado por la rosca política, la disputa entre la Corte Suprema, el kirchnerismo, la oposición, los medios y el poder económico por el control de la justicia. Primero vamos a aclarar algo muy específico. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? En la reforma de la Constitución del año 1994 se creó este organismo para que seleccione mediante concursos públicos a los postulantes a los juzgados federales y nacionales. Los jueces de la Corte Suprema serían designados por el presidente y el Senado con otro procedimiento. Antes de la reforma, los candidatos a jueces eran elegidos a dedo por el Ministerio de Justicia y el presidente, y sus pliegos eran enviados al Senado para su aprobación. No existían concursos públicos, ni siquiera temas ni publicidad previa de los candidatos que se enviaban al Senado. No existían las ternas como existen en el día de hoy. El Consejo es un organismo nacional y puede seleccionar candidatos a juzgados federales y nacionales, los que tienen asiento en la ciudad de Buenos Aires, pero con competencia nacional de cualquier fuero. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen sus propios organismos locales regidos por sus propias constituciones para la selección y sanción de los jueces provinciales y locales. ¿Qué nos dice la Constitución? La Constitución establece las funciones del organismo y que su integración debe garantizar el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias, y dice literalmente la Constitución, y de los abogados de la matrícula federal. Esta última frase es la base de la disputa política y judicial de los últimos meses. En realidad, bueno, viene desde hace 13 años, que se intensificó en la última semana. La Carta Magna también dispuso que el Consejo esté integrado por personas del ámbito académico y científico. El Congreso debía sancionar una ley especial para ordenar su funcionamiento, disponer cuántos integrantes le correspondía a cada sector, siempre respetando el equilibrio y cómo se eligen sus miembros, entre otras cuestiones. Ahora, ¿qué funciones tenía este Consejo de la Magistratura? El Consejo debe sancionar de forma permanente, según la Constitución, para convocar a los concursos públicos para jueces federales y nacionales, sean criminales, correccionales, civiles, comerciales, laborales, y también para los integrantes de los tribunales orales, de las cámaras de apelaciones y casación. Con los resultados de los concursos, armar las ternas de 3 candidatos para cada juzgado o tribunal,
enviarlas al Ejecutivo para que el presidente elija a uno de los 3 seleccionados. Luego, él o la elegida pasaría para la aprobación final al Senado. También otra de las facultades del Consejo de la Magistratura es administrar los recursos y ejecutar el presupuesto del Poder Judicial de la Nación, desde los salarios hasta los gastos y la adquisición de equipos, edilicios y todo lo demás. Sancionar a los jueces en caso de que se los haya responsables de irregularidades en el ejercicio de su función, decidir la apertura de un congreso de remoción de los jueces, suspenderlos, iniciar la acusación previa al juicio político. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, se parece a un pequeño parlamento. Divide sus funciones centrales en 4 comisiones integradas por sus miembros de diversas fuerzas y sectores. Cada comisión tiene, además, un presidente o presidenta que rige el funcionamiento y la convocatoria a las reuniones de sus integrantes. 2 de esas 4 comisiones son claves en el control sobre quién puede ser juez o jueza. La Comisión de Selección de Magistrados se encarga del trámite de los concursos públicos para magistrados y arma las ternas, una lista final de 3 candidatos, como ya habíamos mencionado, para cada cargo en un juzgado o en un tribunal. Y la Comisión de Disciplina y Acusación, que debe tramitar las denuncias contra los jueces federales y nacionales y abre expedientes por cada caso y analiza las pruebas sobre las acusaciones presentadas por ciudadanos, abogados, entidades o lo que fuera. Luego analiza también la defensa de los jueces acusados y decide si la acusación debe prosperar hacia una posible sanción o incluso la destitución del magistrado. De estas comisiones depende lo que luego pasará al plenario. Sería como el recinto de la Cámara de Diputados, para que todos los miembros del Consejo de la Magistratura aprueben o desaprueben lo que se decidió en las comisiones. Por ejemplo, si la comisión de selección arma una terna de 3 candidatos para asumir en el juzgado que quedó vacante tras la muerte del juez Claudio Bonadío, todos los miembros del Consejo deben votar en el plenario si aprueban o no esa terna que será enviada al Ejecutivo para que el presidente elija a uno de los 3 candidatos y lo envíe al Senado para su tratamiento. Para funcionar, el Consejo necesita quórum y mayorías. Ambos dependen de los consensos y acuerdos políticos entre sus miembros, al igual que en el Congreso. La negociación política entre los distintos sectores es clave para que funcione. Ahora, ¿por qué se hablan de 2 leyes distintas? Desde su nacimiento y hasta el año 2006, el Consejo se regía por la ley sancionada en diciembre del año 1997. Básicamente establecía que el organismo debía estar integrado por 19 miembros y presidido por el presidente de la Corte Suprema. Los consejeros quedaban repartidos de esta manera: un representante por el Ejecutivo, 4 jueces, 4 abogados con matrícula federal, un académico, un abogado, profesor titular regular de cátedras universitarias de facultades de Derecho regionales, elegidos por sus pares, y 8 legisladores, 4 senadores y 4 diputados, correspondiendo en cada caso 2 al bloque con mayor representación y 1 por la primera minoría y 1, y esto es importante, por la segunda minoría. En el año 2006, por impulso de la entonces senadora Fernández de Kirchner, el kirchnerismo decidió modificar esa ley y sancionó la ley 26.080, que redujo a los miembros del Consejo, los consejeros, de 20 a 13. El presidente de la Corte Suprema dejó entonces de presidir el Consejo. Los jueces pasaron de 4 a 3. Los abogados de 4 a 2. Los legisladores de 8 a 6. 3 diputados y 3 senadores. Ahora, claro, uno podría preguntarse quién perdió poder en el año 2006. La segunda minoría en el Congreso y, según el fallo de la Corte, especialmente los jueces y abogados, ya que los consejeros de la política conservaron más poder de decisión. Ellos fueron los que perdieron poder. La segunda minoría en el Congreso. Sin embargo, en la práctica, muchas veces el oficialismo quedó en la misma situación que en el Congreso.
sin mayoría propia para votar sus ternas de jueces y proponer o desestimar sanciones. Todo es negociación en el Congreso de la Magistratura. ¿Por qué es motivo de disputa política? Tras la reforma constitucional de 1994, al Congreso le tomó 3 años sancionar una ley para poner en funcionamiento este organismo. A finales de 1997 se sancionó la ley 24.937. El Consejo comenzó a funcionar a finales de 1998. La ley de 1997 reguló el funcionamiento del Consejo hasta el año 2006, cuando el kirchnerismo votó una nueva ley, la 26.080, hasta el lunes último, cuando debió retrotraerse a la ley anterior. ¿Por qué? Tras la modificación del año 2006, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires judicializó la nueva ley del kirchnerismo. Sostuvo ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal que la normativa impulsada por Fernández de Kirchner era inconstitucional, porque al reducir la cantidad de miembros no respetaba las premisas de la Constitución de 1994 sobre el equilibrio en la representación de los diversos sectores. El expediente judicial hizo su camino hasta la Corte Suprema. En diciembre del 2021, después de 13 años, la Corte falló sobre el caso y le dio la razón al denunciante. ¿Qué dice el fallo de la Corte? Bueno, el fallo declaró inconstitucional la ley de 2006, ordenó al Congreso de la Nación que en un plazo razonable sancione una nueva ley que se ajuste a la premisa de la Carta Magna. Es decir, que debe determinar nuevamente la cantidad de miembros y quién presidirá el organismo, por ejemplo. Y determinó que hasta entonces el Consejo seguiría funcionando con la ley de 1997. Es decir, con 20 miembros en lugar de 13 y con la presidencia del presidente de la Corte Suprema, cargo que actualmente ocupa Horacio Rosati. Para pasar de 13 a 20 integrantes, la Corte le dio 120 días a los distintos sectores que integran el organismo para elegir a sus nuevos miembros. Ese plazo vencía el 16 de abril, es decir, el sábado último. Si el Congreso no lograba sancionar una nueva ley que cumpliera con el fallo de la Corte antes de este sábado, entonces el Consejo debía comenzar a funcionar con 20 miembros. La ley de 1997 y Rosati al mando del Consejo de la Magistratura. ¿Pero qué sucedió en los últimos 120 días? Cada sector que integra el Consejo debió seleccionar a sus nuevos miembros para cumplir con el fallo de la Corte. Los abogados, jueces y académicos nombraron cada uno con los procedimientos de sus instituciones, colegios y entidades a sus nuevos representantes que se sumarán esta semana a los que ya integraban el organismo. Los abogados de matrícula federal eligieron a 2 letradas. La Asociación de Magistrados votó a una jueza y los profesores de las universidades públicas de Derecho eligieron a una académica, aunque con un mecanismo de elección cambiado a último momento, bueno, sin voto directo, sino con un voto indirecto a través de un colegio electoral. Eso es algo procesal. Las cuatro son mujeres para respetar la ley de cupo. Ni jueces, ni abogados, ni académicos tenían representantes mujeres en el Consejo hasta este miércoles por la noche cuando juraron en sus cargos ante la Corte. Los legisladores también debían completar a sus consejeros para llegar a 20 miembros. Faltaba un senador y un diputado. Según la ley que rige ahora, la de 1997, esas sillas le corresponden a la segunda minoría. Otra controversia aparte y de último momento. ¿Qué fuerzas representan a la segunda minoría en diputados y en el Senado? Es lo que los bloques parlamentarios están discutiendo hace 120 días. En el medio hubo judicializaciones varias, incluyendo el fallo del juez Daniel Alonso de Paraná, que dictó una precautelar que impedía al Congreso cumplir con el fallo de la Corte y nombrar representantes de la oposición en el organismo.
medida que fue rápidamente anulada por la Corte. Entonces, ¿qué pasó en el Senado? Los consejeros, en representación del Congreso, son elegidos por los bloques y oficializados por los presidentes de cada Cámara, Senado y diputados. Para adecuarse al fallo de la Corte, cada Cámara debía elegir un nuevo consejero por la segunda minoría. Hasta este martes, por la noche, el bloque mayoritario en el Senado era del Frente de Todos. Por la ley de 2006, el oficialismo tiene dos consejeros de la magistratura por la Cámara Alta, los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilati Vergara. La primera minoría es la Unión Cívica Radical, la UCR, por lo que le corresponde la tercera consejera, que es la senadora Jacopo. Faltaba el cuarto consejero por la segunda minoría. Entonces, la oposición discutió durante los últimos 4 meses a quién le correspondía esta silla en el Consejo. Eligieron a Luis Juez, senador por Córdoba, electo por la alianza de Juntos por el Cambio e integrantes del bloque Frente Pro en el Senado, es decir, aliado de la UCR, pero de otro bloque con menos senadores. Sin embargo, el martes por la noche, el bloque mayoritario del Senado, el Frente de Todos, anunció su inesperada ruptura. Partió en 2 bloques a los 35 senadores que responden a Fernández de Kirchner. Ahora, el oficialismo en la Cámara Alta se divide en el Frente Nacional y Popular, con 21 senadores, y presidido por el formoseño José Mayans, y el bloque Unidad Ciudadana, que tiene 14 miembros, y a Juliana Di Tullio como titular. La distribución teórica de fuerzas entonces cambió. Con esta nueva decisión del oficialismo, teóricamente, la segunda minoría es ahora Unidad Ciudadana, y desplazó a Frente Pro como segunda minoría, porque tiene 14 senadores contra 9 del bloque de Juez. Por eso, este miércoles, la presidenta del Senado envió al Consejo de la Magistratura al cuarto consejero que asumirá por la Cámara Alta, que es Martín Doñate, oficialista. De esta manera, el kirchnerismo conserva 3 de los 4 representantes del Senado en el organismo que elige y sanciona a los jueces y sumó más agua para su molino. Juntos por el Cambio dijo que recurrirá a la justicia para reclamar por esta decisión. Entonces, ¿qué ocurrió en diputados? Diputados tiene otros 3 consejeros y debía nombrar a un cuarto consejero para ajustarse al fallo de la Corte hasta que se sancione una nueva ley para el Consejo. Los consejeros tienen mandatos de 4 años. Los que actualmente integran el organismo asumieron en el año 2018 y sus cargos vencen en noviembre de este año, por lo que los cargos que están disputando en el Congreso tienen fecha pronta de vencimiento y deberán volver a elegirse consejeros en los 4 sectores otra vez dentro de tan solo 7 meses. Durante el gobierno de Mauricio Macri, por una movida entre bloques de diputados, Juntos por el Cambio quedó con un consejero, el diputado Pablo Tonelli, cuyo nombramiento también fue motivo de controversias en el año 2017 y judicialización. Y la oposición al macrismo en ese momento obtuvo 2 consejeros, el querido Eduardo Guado de Pedro, por el kirchnerismo, y Graciela Camaño, por el Frente Renovador. Cuando de Pedro asumió como ministro del Interior en diciembre del año 2019, la diputada oficialista Vanessa Siley tomó su lugar en el Consejo. ¿Qué fuerzas representa la segunda minoría ahora en los diputados? Actualmente la UCR, según se acordó en la Cámara Baja. Por esta razón, el bloque radical eligió a la diputada Roxana Reyes para que asuma como la cuarta consejera de diputados. El presidente del cuerpo, Sergio Massa, envió este miércoles su designación al organismo. Sin embargo, el titular del bloque del Frente de Todos, el diputado Germán Martínez, anunció poco después
que estudia ir a la justicia porque está en desacuerdo con la designación de reyes que avaló Massa, miembro y autoridad de su propio espacio político. La designación, dijo, la designación de reyes deja sobrepresentado a mi bloque, que es más numeroso en la Cámara de Diputados, afirmó el santafesino en conferencia de prensa. Es que con la designación de reyes, el oficialismo, que es el bloque más numeroso en diputados, pero es primera minoría porque cuenta con 118 bancas y no tiene mayoría propia, ahora quedará con una única diputada consejera de 4 y la oposición tendrá 3. Ahora, uno podría preguntarse, ¿quién controla al Consejo de la Magistratura? Lo controla la política, todo es negociación. En el Consejo de la Magistratura, incluso los jueces, abogados, académicos, todos responden a un signo político y tanto para asumir como para funcionar se alinean con oficialismo y oposición de turno. La asunción del juez Rosati como presidente del Consejo y la integración de los otros 19 miembros busca incidir en la balanza de poderes, pero la realidad se va a ver en la práctica. De acuerdo con la ley de 1997, dice, el presidente del Consejo tiene los mismos derechos y responsabilidades que los miembros del Consejo, y en caso de empate en una votación, su voto se computará doble. Ahora habrá que ver si Rosati logra que el nuevo Consejo funcione, que avancen concursos, ternas e investigaciones. Con la nueva oposición necesitan 12 miembros para sesionar. Ni oficialismo ni oposición tienen quórum propio en el organismo. Por eso, durante estos últimos 120 días, el Consejo debía seguir funcionando con la composición de 13 miembros, pero estuvo prácticamente paralizado por las disputas entre sectores que lo integran. El oficialismo intentó avanzar con las ternas de jueces que ya habían acordado en la comisión de selección, pero los jueces y oposición se opusieron y todo volvió a la borda, es decir, volvió para atrás. Mientras tanto, solo en la justicia federal, cabe recordar que hay alrededor de un 30% de vacantes.